Bien, bueno, bienvenidos entonces a todas y todos una vez más. Y como les decía, iniciamos este primer panel de la mañana con la presentación de la doctora Perla Masi de la Universidad de Princeton, quien se especializa en temas de poesía, poéticas y filosofía, y tiene en preparación el libro El lugar de la poesía, poiesis y teología política en América Latina. Adelante, Perla. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Casa de las Américas y a José Antonio Mazzotti por la invitación a participar en este congreso sobre Vallejo. Me siento muy emocionada y muy agradecida. Es un honor presentar mi humilde trabajo en esta magnífica casa de la literatura latinoamericana. Voy a leer hoy un fragmento de un ensayo que estoy escribiendo sobre la poeta peruana Magdalena Chocano, en el cual analizo la influencia de Trilce, ¿sí?, en la obra de la poeta limeña. Magdalena Chocano, que es historiadora de formación y se dedica a la docencia y la investigación sobre el virreinato de México y Perú, ha publicado a partir de los años 80 un precioso conjunto de libros de poesía, entre los cuales destacan Poesía a ciencia incierta, Estratagema en claroscuro, Contra el ensimismamiento y Objetos de distracción y laberinto de 2017, que es objeto del libro, ¿sí?, que estoy escribiendo. Me interesa en particular plantear la centralidad de la compasión en la poética de Trilce y de Laberinto. Mi hipótesis es que la poesía de Magdalena Chocano hereda de la poética vallejiana una concepción de la poesía como lugar de resonancia del ser singular y finito, corazón del ser en el mundo, como diría el filósofo francés Jean-Luc Nancy. La poesía en los versos de Laberinto de 2017 se convierte en el corazón y en la caja de resonancia de los murmullos del mundo. Y voy a citar solo un fragmento del poema, que es muy largo. Uno se juega a nunca y a nada, tejiendo el poema secreto, el poema que nadie creerá. Ya tan cerca resuella el minotauro y el hilo de Ariana pende inútil de una mano cualquiera. Alma exhausta, monstruo inquieto, ¿dónde irás sin pronombres que te encubran? Oh, diestros alarifes, meditad. Es mejor que el prudente recinto lo contenga, que en la oscuridad se alimente y balbucee. Héroe de la madeja, apiádate del ser que aflora ciego en el poema. Bueno, la poesía de Chocano, diferente por temas y estilo de la de Vallejo, guarda, en mi opinión, en secreto el latido profundo de la pietas vallejiana. Y nada, hoy voy a leer un fragmento sobre Vallejo, sobre un poema de Vallejo que se titula Trilce. 1. Trilce, 1923. El poema Trilce, de César Vallejo, se publicó en la revista española Alfar en 1923. El poema ha sido incluido en diferentes ediciones de la obra poética completa. Según algunos, este poema se escribió cuando el manuscrito de Trilce ya estaba terminado, pero todavía tenía el título de Cráneos de bronce. Esta hipótesis cuestionaría, dice Efraín Cristal, el hecho que Vallejo eligiera el título de su obra maestra a último minuto. El poema tampoco se incluyó en la segunda edición madrileña de Trilce de 1930, lo cual indicaría que Vallejo no quería que fuera parte de la colección. Podríamos entonces pensarlo como un poema suelto, o mejor quizás como una bisagra que une y separa las dos épocas de la poesía vallejiana, la escrita en el Perú y la que luego se escribió en Europa. Es posible que el poema fuera escrito después de la publicación de Trilce para justificar el título del poemario tan abstracto e ilustrar el significado de un neologismo de difícil lectura. Pero bueno, más allá de las cronologías, me parece que el poema lleva un título muy importante y propongo leerlo hoy como una ars poética que ilumina el corazón de la poética de Vallejo.
En la introducción a la poesía completa, editada y traducida por Clayton Eshleman, Mario Vargas Llosa nota que hasta los poemas juveniles de Vallejo, Los Heraldos Negros, marcados por el modernismo, tienen un núcleo irreducible a la razón pura, y dice, un corazón secreto que elude cada intento de la mente racional de oír su latido. Vargas Llosa usa aquí la metáfora lírica por excelencia del corazón para señalar la peculiaridad inteligencia de la poesía de Vallejo, una razón fuertemente templada por los sentidos. En una carta escrita en París el 19 de octubre de 1924 a su amigo Pablo Abril de Viveiro, Vallejo decía de sí mismo, cito, una facilidad infantil para las lágrimas me tiene saturado de una inmensa piedad por todas las cosas. A menudo me acuerdo de mi casa, de mis padres y de los cariños perdidos. Algún día podré morirme en el transcurso de la azarosa vida que me ha tocado llevar y entonces, como ahora, me veré solo, huérfano de todo aliento familiar y hasta de todo amor. La poesía de Vallejo está atravesada por este río profundo de compasión dirigida hacia el mundo humano, animal y mineral, y pienso en los poemas de La araña o Las piedras. Y así que pues voy a leer el poema que pues les di una copia para ver un poco de analizar ¿sí? el texto. Hay un lugar que yo me sé en este mundo, nada menos, a donde nunca llegaremos, donde aun si nuestro pie llegase a dar por un instante será, en verdad, como no estarse. Es ese sitio que se ve a cada rato en esta vida, andando de uno en fila. Más acá de mí mismo y de mi par de yemas, lo he entrevisto siempre lejos de los destinos. Ya podéis iros a pie o a puro sentimiento en pelo, que a él no arriban ni los sellos. El horizonte color té se muere por colonizarle para su gran cualquiera parte. Mas el lugar que yo me sé en este mundo, nada menos, hombreando va con los reversos. Cerrad aquella puerta que está entreabierta en las entrañas de ese espejo. Esta, no, su hermana, no se puede cerrar. No se puede llegar nunca a aquel sitio donde van en rama los pestillos. Tal es el lugar que yo me sé. 2. La casa y el viaje. El poema Trilce describe un lugar al alcance de la mano, pero elusivo, más acá de mí mismo y de mi par de yemas, que podríamos leer como metáfora, quizás, de lo inefable, metáfora del sentir, del corazón, órgano lírico y musical por excelencia. Corazón es una palabra que se repite muchas veces en momentos clave de la reflexión de Vallejo sobre la familia y la casa. Trilce es un poema que se presenta como una especie de enigma y que nos invita a imaginar un lugar que es un espejismo. Quisiera uno pisar tierra y no puede. En el poema predominan verbos de movimiento, andar, llegar, arribar, montar a caballo, a pelo, caminar, ir a pie, y solo por un momento fugaz, un verbo de estasis, estar. La expresión irse por las ramas, dice Vallejo, no se puede llegar nunca a aquel sitio donde van en rama los pestillos. Implica evadir, divagar, desviarse, evitar de tratar el tema o ciertos asuntos de forma directa. ¿Sí? El poema habla de un lugar que hombreando va con los reversos, un sitio en que se sostienen los opuestos y las contradicciones. Queda una puerta abierta, entreabierta en las entrañas de un espejo que no se puede cerrar. El poema se escribió probablemente en esos meses de transición entre el Perú y Francia
y en que Vallejo debió de estar planeando su viaje. Esta palabra corazón, pues que aparece, como dije, repetidas veces en los heraldos negros y trilce, se repite en poemas en que Vallejo habla de la casa y del viaje, del movimiento imaginario de ida y vuelta entre París, entre el Perú de la infancia y Europa, entre los cuales se despliega el dolor del desarraigo y a la vez la ternura de la memoria y de los afectos. Este vaivén, como veremos, está marcado por el ritmo de un corazón abierto, roto, que se ofrece al lector como una puerta o límite, un umbral, de un sitio que es inaccesible, inhabitable, inapropiable. En la Biblia, en el Apocalipsis, aparece la metáfora de Cristo tocando a la puerta del corazón. Y el versículo 3.20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaremos juntos como amigos. Pues es un versículo dirigido a los incrédulos, en que Cristo toca la puerta del pecador y depende de dejarle entrar o no. En Vallejo, el corazón y la casa coinciden. Pienso en el famoso poema Ágape, ¿no? Los versos, hoy no ha venido nadie a preguntar, ni me han pedido nada, ni me han pedido en esta tarde nada, he salido a la puerta y me dan ganas de gritar a todos, si echan algo de menos, aquí se queda, ¿no? Pero pienso también en otros poemas de Vallejo en que corazón y casa coinciden. Por ejemplo, el poema Eses, esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. O el Pan Nuestro, donde el poeta dice, quisiera yo tocar todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacerle pedacitos de pan fresco aquí en el horno de mi corazón. El poema Dios, donde Dios es un hospitalario bueno y triste, y dice Vallejo, debe dolerle mucho el corazón. En Los Pasos Lejanos habla del Padre y dice, mi Padre duerme, su semblante augusto figura un apacible corazón. Y luego sigue, y si hay algo quebrado en esta tarde y que baja y que cruje, son dos viejos caminos blancos curvos, por ellos va mi corazón a pie. El poema a su hermano Miguel, ¿sí? Donde dice, y tu gemelo corazón de estas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y bueno, puedo continuar con los poemas de Trilce, el poema 4, donde dice, el traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavadera, ¿sí? Lo lavaba en sus venas otilinas, en el chorro de su corazón, ¿sí? Y obviamente el poema 61, donde hay esta escena, ¿no? Esta noche desciendo del caballo ante la puerta de la casa, donde me despedí con el cantar del gallo, está cerrada y nadie responde. El pollo en que mi mamá alumbró al hermano mayor para que ensille lomos que había yo montado en pelo por rúas y por cercas, niño aldeano. El pollo en que dejé que se amarilla al sol mi dolorida infancia. Y este duelo que marca la portada. Espero el corazón, un nuevo en su momento que se obstruye. Pues en fin, las citas siguen y a lo mejor no hace falta que las lea todas, ¿no? Voy al grano. Esta poética del corazón se relaciona con la casa y con la experiencia desgarradora del viaje, de la migrancia, como la define justamente José Antonio Mazzotti en su ensayo sobre Vallejo, migrante y la diáspora poética latinoamericana. En el centro de la poética de Vallejo está esta sensibilidad migrante de un sujeto mestizo que sufre el progresivo e irreversible alejamiento del lugar de origen.
También está la sensibilidad arguediana, ¿sí? Arguedas tiene un ensayo muy importante que es Soledad Cósmica de la poesía quechua, en que resalta la dimensión elegíaca, ¿no? de la poesía quechua. Una sensibilidad que expresa el dolor del indio, que se convierte en el lamento de la propia naturaleza silente y terriblemente quebrada de los Andes peruanos. Es el dolor cósmico presente en los sismos católicos quechua coloniales y en los cantos de despedida. Y cito: cientos de leguas tenían que caminar los hombres encadenados hacia las minas, y quienes eran designados para la mita se despedían de sus pueblos para siempre. Entonces la poesía de Vallejo, que nunca pudo volver a Perú, contiene un fragmento de la sensibilidad de la poesía andina en este acto de atestiguar la desintegración de una cultura a la cual el poeta solo tendría acceso a través de la memoria. 3. El corazón de las cosas. En el poema Trilce, el corazón del poeta late entre dos mundos. El corazón no deja de ser el órgano expuesto a la presencia del otro y que acoge en el síncope de la palabra trilce, triste y dulce, la contracción, el espasmo, el lapso imperceptible entre un latido y otro, la contradicción entre la tristeza de la pérdida y la dulzura del amor. Como trilce, la palabra nostalgia también es un término compuesto que viene del griego nostos, regreso, y algía. Entonces la palabra trilce se podría pensar como un neologismo sincrético que expresa la contradicción que muchos migrantes sienten entre la pérdida del lugar de origen, triste, y su paradójica apropiación, dulce. En la palpitación del corazón, en el ritmo de sístole y diástole, el corazón se ofrece y queda entreabierto, un límite, un umbral, una herida que nos sana, ofrecido incondicionalmente. El corazón se convierte en el sitio en que la tristeza de la ausencia y la dulzura de la presencia cohabitan, un sitio cuyo nombre expresa una dialéctica amorosa, en que la síntesis nos regala un tercer término irremediablemente fracturado, roto. ¿Sí? Trilce es una palabra que pierde, ¿no?, algunas letras. Una dialéctica sui generis, sin embargo, que no admite sublimación. Una dialéctica amorosa que, a diferencia de la dialéctica hegeliana, no produce un ser entero, completo, sino la aparición de un umbral abierto a todos los vientos y todas las contradicciones. Jean-Luc Nancy en Shattered Love dice: el amor es un movimiento extremo más allá de uno mismo, de un ser alcanzando su dimensión completa. Y sin embargo, en la dialéctica del amor, el ser no se completa, sino que descubre su vulnerabilidad y el misterio de su finitud. En el viaje de la existencia, el retorno no promete una sublimación del ser, una superación del conflicto inicial, sino la adquisición en el momento de la ruptura de un corazón. El corazón, dice Nancy, existe en el momento de esa ruptura, una abertura, un tener lugar, un espaciamiento, una exposición que nos permite hacer la experiencia del mundo. Se trata de una ontología, geología, en que la existencia yace en ese sitio, aquí, como una piedra en el camino. La poesía para Vallejo es este sitio liminal, la excitación de un corazón que late, la distancia entre los pasos de un poeta caminante. Propongo entonces pensar trilce, esta palabra, como el corazón silente de la poética vallejiana, el lugar en que las cosas se manifiestan en su plena vulnerabilidad y el sitio en que se halla la compasión que las redime. Y voy a terminar leyendo otro poema de Vallejo, en que se llama el buen sentido,
donde Vallejo le habla a la madre desde París, ¿sí? Y menciona esas palabras clave: la madre, la puerta, el corazón. Y es el poema No vive ya nadie. No vive ya nadie en la casa, me dices. Todos se han ido. La sala, el dormitorio, el patio yacen despoblados. Nadie ya queda, pues que todos han partido. Y yo te digo, cuando alguien se va, alguien queda. Todos han partido de la casa en realidad, pero todos se han quedado en verdad. Y no es el recuento de ellos lo que queda, sino ellos mismos. Y no es tampoco que ellos queden en la casa, sino que continúan por la casa. Las funciones y los actos se van de la casa en tren, o en avión, o a caballo, o a pie, arrastrándose. Lo que continúa en la casa es el órgano, el agente en gerundio y en círculo. Los pasos se han ido, los besos, los perdones, los crímenes. Lo que continúa en la casa es el pie, los labios, los ojos, el corazón. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Perla Masi por esta intervención incitante y cordial en el sentido etimológico de la palabra. Y como ya es habitual, dejemos las preguntas para el final de las 3 intervenciones. Ahora le sigue Pablo de Lima, quien es profesor en la Universidad Mayor de San Marcos de Lima y también en la Universidad de Lima. Se doctoró en literatura en la Universidad de Ottawa, en Canadá, y es muy activo. Los que lo hemos visto llegar a cada uno de estos eventos sabemos que es muy activo y muy polígrafo también, gran poeta, ensayista, agitador cultural, experto en temas de literatura peruana, literatura latinoamericana, literatura irlandesa, porque tiene libros sobre Swift, o por lo menos textos sobre Swift, sobre James Joyce, en fin, cubre un amplio espectro. Es un placer tener a Pablo de nuevo en la casa, y él nos va a hablar de las provincias modernistas contraatacan Trilce ante el vendaval norteño. Bienvenido, Pablo. Gracias, maestro, por las palabras. Gracias a todos, a la mesa, a Mazzotti por estos congresos que siempre nos convocan en Casa de las Américas. Y lo que les voy a compartir está dedicado especialmente a César Vallejo. Lo que quiero acercar es cómo él vivió el hecho de publicar un libro de poesía, trasladando la polémica que se suscitó cuando apareció Trilce. Así que básicamente lo que voy a hacer es trasladar las opiniones que se dieron sobre Trilce, para un poco a manera de homenaje, desagravio a César Vallejo, todo lo que tuvo que leer, y ese va a ser el homenaje que voy a hacer a Vallejo, un poco trasladar esta polémica, ¿no? Entonces, Trilce, ¿no?, es el segundo poemario de Vallejo, publicado en Lima el año 22. Suscitó comentarios de variado tipo que subrayaban la perplejidad y sorpresa ante una poesía de carácter difícil. Por esas fechas, el movimiento modernista aún gozaba de pleno reconocimiento oficial. Las ciudades del interior del Perú albergaban numerosos poetas de orgullosa raigambre modernista, y José Santos Chocano, conocido como el Cantor de América y máxima figura del modernismo peruano, sería nombrado ese mismo año 1922 poeta laureado por parte del gobierno municipal de Lima. Tomando como fuente los documentos incluidos en el libro El escándalo acerca de Vallejo, Trilce y el diario El Norte, de Jorge Puccinelli Villanueva, a quien debemos agradecer enormemente por esta notable investigación, en esta ponencia me centraré en la beligerante actitud que tomaron estos autores modernistas respecto a Trilce. Dicho escándalo fue así denominado por el jurista José León Barandiarán en una carta de 1978 al poeta Nicanor de la Fuente, Nixa, rememorando el hecho de que su artículo de enero de 1923, elogiando a Vallejo a raíz de Trilce, donde lo sitúa junto a Walt Whitman y Rubén Darío, y esta comparación fue la que produjo el escándalo, ¿no?, daría pie a una serie de rabiosos y zahirientes escritos enviados desde ciudades pequeñas del norte del Perú como Chiclayo, Illimo, Pimentel, Etén y Ferreñafe
a la prensa de la ciudad de Chiclayo, de los periódicos El Tiempo y El País, durante un verano nada más, ¿no? El verano del año 1923. La revolución poética de Vallejo, lo que incluía su indumentaria y hasta melena, había caído en el vacío de los espíritus reaccionarios que solo la veía como un mero disparate. Esta visión no cesó incluso la víspera de la partida de Vallejo a Europa, ese mismo 1923, Antenor Orrego, cuyo prólogo a Trilce fue publicado por Entregas en el Norte, como defensa y respuesta a los detractores norteños, muchos desde el anonimato siempre reconocible, señalaría en su columna editorial. Antenor Orrego decía: desgraciadamente, el Perú es un país con la visión sumergida en una realidad de hace 100 años, que se niega a percibir la oleada lumínica de la época. Vibran las voces nuevas y sus oídos son inaptos para percibirlas y hacerlas carne de su vida espiritual. En total son 67 los artículos de la polémica y que confirman, voy a compendiar, ¿no? Y voy a reseñar a continuación, ¿sí? Esta oposición a la poesía de Trilce estuvo acaudillada a la sombra de las poéticas de Hermosilla, de Col, Ibeí y de Pérez y Curis, por Manuel Ravillier, seudónimo de un padre, el padre Aristides Pita, profesor del Colegio San José de Chiclayo. Otro seudónimo como The Good Black, era un comandante, o sea, primero es un cura, ahora es un militar, un comandante, Carlos de la Jara, aviador, ¿sí? Mario Bazán, Guillermo Lasmey, o seudónimos bufos, aún no identificados como Amado Cuervo, por Amado Nervo, ¿no? Ignacio Soplapuco, Doña Torcuata, Cloridio, que anunciaban la tónica humorística, ¿no? Sarcástica de sus textos. Entonces vamos a ahora hacer el picadillo de comentarios modernistas sobre Trilce. A ver, veraneando desde la playa de Pimentel, se publica Traslado, poema de Ignacio Soplapuco, da cuenta a modo de noticia en verso lo siguiente, dice: ha llegado, sobrina, eso se lo dedica a su sobrina Torcuata Soplamoco, de tierras lejanas, un hombre que viene luciendo un pendón que trae coraza, rutilante espada y una ronca voz. O sea, está contándole que ha llegado Vallejo, ¿no? Y la sobrina le responde, ¿no? Torcuata, con otro poema: el hombre que citas llegó aquí montado sobre las espaldas de un flaco rocín y le acompañaba un chico esmirriado tocando un clarín. Bueno, así lo anuncian a Vallejo. Luego aparece un ensayo extenso de 7 páginas titulado Trilce, firmado por Monseñor Treville, seudónimo del escritor Rómulo Paredes, a favor del poemario. No voy a citar las opiniones a favor, sino solamente las que están en contra. Y Ignacio Soplapuco insiste en su caricaturización respondiendo con un artículo en los que echa de menos los días en que aquí se respiraba más literatura, o sea, en la época que Chocano y Sazón eran visitantes del terruño. Ambos de quien Soplapuco ha escuchado las carcajadas al leer Trilce. Y no sé por qué, pero escriben Trilce con Y. Es una manera también de atacar hasta el nombre mismo, les parecía, digamos, ridículo. Y escriben Trilce con Y, en fin. También este autor recuerda la época en que Vallejo se reunía con una pléyade de jóvenes trujillanos que no tenían para pagar el viático y el vino. Luego, Guillermo Lasve escribe, quien se define como limeño, con una carta de carácter sarcástico al director del diario El Tiempo, escribe para interponer tercería en el lío en que están envueltos algunos elementos que se dicen intelectuales. Reproduce el poema 48, el de Tengo ahora 70 soles peruanos, al que llama jeroglífico, al que interpreta como un texto cuyos versos están describiendo la Casa Nacional de la Moneda, y se ve clarito, bien clarito, que la plata se está derritiendo en hornos como los que usaba Lucifer, que hay una maquinita llena de engranajes, de poleas, de piñones, por supuesto, y se percibe el sordo rumor que produce el metal yendo de un lado a otro del edificio en 1000 distintas maneras, es decir, cuando se está manipulando. Bueno, lo interpreta de manera burlona. Luego aparece The Good Black con otro artículo dirigido a doña Torcuata de Veraneo, para ofrecerle el homenaje de mis respetos y sincera adhesión por todas las directas, indirectas, chuflas y burlas de que usted y su estimable tío Ignacio han sido el blanco con motivo de Trilce, con Y. Luego, Monseñor Ravillier, seudónimo del padre Aristides Pita, profesor del Colegio San José de Chiclayo, publica un dictamen médico-poético a modo de carta dirigida a Guillermo Lasmey, de quien se burla señalando que su defensa de Trilce dejó agotada la materia gris de sus células cerebrales.
responde Lasme con otra carta en la que reproduce ahora Trilce 14, de cual mi explicación, pero gana un sueldo de 5 soles, ¿no? Para decir que Vallejo mira los 5 soles como una piltrafa. Y luego publica una carta más, incluyendo en esta ocasión un poema que parodia el poema 32, el de 999 calorías. Prosigue Ignoto para señalar que no hay derecho a estropear el idioma y a llamar a las cosas por nombres que no les corresponden. Y claro que en ese sentido tienen razón de protestar quienes protesten. El estilo simbólico, tan difícil por lo mismo que ha de representar las cosas por figuras, requiere la mayor justeza de expresión para producir el sentido de lo bello a través de otros matices. El símbolo, que es estilo de los profetas y de los apóstoles, es la forma de expresión que más nos acerca a lo eterno, a lo inmensurable. Vallejo, por este camino y sin extravagancias ni desviaciones malsanas, puede llegar a lo alto, pero desgraciadamente parece que el cubismo lo atrae. Monseñor Treville continúa con un nuevo artículo en el que cita otros textos anteriores de Gut Black, quien caracteriza a Trilce como un jeroglífico macho, una tabla de logaritmos y un rompecabezas con renglones cortos y largos, pero jamás una obra de arte, de sentimiento de belleza, de verdad y de dulzura, pues toda ella se reduce a disparates acumulados. Amado Cuervo, desde Ílimo, escribe una carta dirigida a Monseñor Treville. Luego, Ninet publica un poema. Ay, Vallejo, ¿quién te entiende si tan pronto hablas de lluvia como de moneda y duende sin ninguna conexión? Tu libro ojea una rubia, muy perspicaz y muy lisa, quien con vibrante emoción al leer tus poesías, esas de las calorías, dijo empapada en sudor, uf, me muero de calor. Guillermo Lasme publica una nueva carta donde señala que se larga a Panamá, donde están esperando mis paisanos para que les haga algunas explicaciones sobre el ya famoso libro. Luego está un nuevo texto de Monseñor Reville, quien respondiendo a un anterior elogioso sobre Trilce, firmado por Cachorro, incluye el siguiente pliego de posiciones y escribe 9 puntos, ¿no? Emplaza a Monseñor Treville diciéndole si se mantiene en su afirmación de que Vallejo es un genio, ¿sí? Si se reafirma en que Trilce no está escrito para el presente siglo, sino para 200 años después, se apoya las aseveraciones del joven León, de que Walt Whitman, Chocano, Darío, Nervo, Verlaine y otros resultan una pigricia al lado de Vallejo. Una serie de temas, pero que después voy a volver a ellos. Días después, Monseñor Reville insiste con otro artículo extenso donde retruca las ideas elogiosas de José León Barandiarán sobre Trilce. Y dice, el artículo de Pepe León, en vez de haber conseguido un ápice de duda siquiera en nosotros, por refutarnos, ha deshecho, no tan rústicamente como calificaran nuestros anteriores tanteos, pero sí de manera despiadada, la genialidad precursora del autor de Trilce. Después de lo que acaba de suceder, creemos que lo único que le queda es plegarse a su compañero Treville y aferrarse heroicamente a su declaración primera de que el libro no está escrito para hoy, sino para dentro de 2 siglos. Mientras más siglos falten para la comprensión, será mayor la incoherencia de la obra de arte y por ende más incomprensible. Esto es más genial. Marvan sigue la polémica con una nueva respuesta al artículo de José León Barandiarán y a los partidarios de Trilce para rogarles que abandonen su tono dogmático y decirles que los genios que no entienden a Einstein, según propia declaración, no tienen derecho a equipararse a Vallejo, diciendo que entienden las majaderías escritas por este en su libro Trilce. Y Cachorro ahora responde este pliegue de posiciones de Monseñor Reville y se reafirma que Vallejo es un genio, son largas acá las respuestas. Bueno, se citan a un duelo y etcétera. Al final todo esto queda en nada. Y lo reta finalmente a una conferencia para discutir juntos sus puntos de vista sobre Trilce, y conferencia que no se cumple, que no se da. Ignoto se suma a la polémica desde Chiclayo para señalar lo siguiente. Unos jóvenes ultracomprensivos con gesto de dómines han pontificado y le han hecho un flaco servicio a Vallejo, porque resulta que éste no puede expresar dentro de los moldes del idioma las inenarrables emociones que surgen tal vez de su más recóndito sistema celular. Y este lego que creía Vallejo, aunque un poco desequilibrado, un hombre común y corriente. Ya no podemos seguir la ruta del simbolismo, porque no se trata de simbolizar nada. Son emociones nuevas que requieren imágenes nuevas e idioma nuevo. Y para que todo sea nuevo, hasta hombres nuevos, ironiza. Monseñor Reville prosigue nuevamente, ahora con 6 cuartetos que llevan la siguiente dedicatoria. A Guillermo Lasme, por su gloriosa campaña contra el trilcianismo. Cito el primero. En tu palabra, como abeja de oro que va libando con destreza rara,
de todas las esencias de las flores con que la miel de sus panales labra. Y prosigue en una nueva ocasión con otra carta, esta vez respondiendo a Treville, quien nuevamente había escrito a favor del poemario. Treville, a nombre ahora de un comando antitrilciano, escribe, ¿no? En defensa de la cultura de una región a la que 3 o 4 sanguangos pretendieron sorprender, queriendo hacernos comulgar con ruedas de molino y creyendo llegar a la ocasión para mostrarse superintelectuales, aventándonos sendas columnas llenas de hojarascas, pero nada de grano, salimos al terreno. La suerte quiso que lográramos colocar buenas estocadas, llevando con la punta de nuestra arma el convencimiento de la conciencia de los contrincantes, cuyas argumentaciones hemos deshecho, dándonos la satisfacción de verlos decorando a última hora su baluarte, pero en realidad vencidos. Es el nombre de esa misma cultura que quisimos defender, que nos retiramos hoy complacidos de haber satisfecho misión buena, pensando que los que de fuera nos juzguen alcancen a darse cuenta de que el alma de rebaño se va aniquilando entre nosotros y que contra los que otra vez sucedía, hoy ya antes de aceptar una verdad dudosa, la ponemos primero a prueba y la discutimos. Bueno, y sigue sintiéndose, ufanándose de su campaña contra Trilce, ¿no? Me retiro a descansar, satisfecho de haber abatido a los hombres que menospreciaban al tiempo en que viven con la presunción de haber nacido a destiempo 200 años antes, y regreso al mutismo de donde salí porque allí me siento bien. Bueno, Ignacio Soplapuco vuelve al ruedo del siguiente modo. Por haber sido mi sobrina Tarcuate y yo los iniciadores de esta enorme campaña, más grande que la Iglesia Nueva, alrededor de Trilce, con Y, con mucho derecho, vuelvo a la palestra para confundir a los modernizados, para amordazar a los confundidos, para reírme de los gongoristas, para asistir a los amigos del misterio y para lanzar la carcajada más sonora que han podido escuchar los siglos. Supongo que mi sobrina Tarcuata estará conmigo en lo que voy a decir, y quizás de santiguar previamente y ha de rogar porque la verborrea de los trilcianos no nos confunda. Y enumera una serie de pautas que no las voy a leer todas, pero por ejemplo dice que los trilcianos han llevado a los que los combaten al terreno de discutir a Vallejo, cuando lo que efectivamente se discute es aquella obra de Vallejo, en que no está dentro de los límites de la razón, y que no vienen a hacer otra cosa que un juego malabarista de palabras formadas al azar contra los más elementales conocimientos del idioma. No nos referimos, por supuesto, a aquellos fondos y sinceros poemas en que el poeta baña nuestro espíritu con agua cristalina de sus profundas filosofías. Elogian los heraldos negros, pero a Trilce simplemente no lo quieren aceptar. Bueno, y entonces más o menos hasta aquí apreciamos que la polémica ya ha sido abiertamente planteada. Aún siguen una treintena más de textos, entre poemas, cartas y artículos, que van planteando un balance de la polémica. Pero cuando las aguas parecen ya calmarse, regresa Guillermo Lasmey con un extenso artículo de 6 páginas. Entre sus argumentos contra Trilce encontramos lo siguiente, como respuesta a Ariel, seudónimo de Monseñor Treville, quien, según señala el propio Lasmey, quien dice lo siguiente: la grandiosidad de Trilce, según Ariel, reposa entre sombras. Hay que ir adentro, penetrar el caos, investigar el abismo y salir con una flor muy bella que no se creía encontrar en ese bosque interior. A esa idea retruca Guillermo Lasmey: error craso contra una de las condiciones de la poesía, la claridad. Error estupendo contra la esencia misma de la intuición artística, porque la intuición es expresión. Luego, toda obra poética debe ser iluminada de tal claridad que sea percibida, sentida, y no indagada y demostrada como un teorema matemático o una proposición metafísica. Si el señor Vallejo en Trilce era un caos, como efectivamente lo es porque no ha tenido intuición clara y perfecta. Y donde ésta no existe, no puede haber poesía. Entonces, para terminar, digo yo, no puede haber poesía, y aquí estamos, 100 años después, rindiendo el homenaje a su magnífico uso de la escritura literaria de César Vallejo, y gracias Vallejo por Trilce. Gracias con eso. Bueno, muchas gracias a Paolo por este interesante recorrido por las polémicas generadas por Trilce y contra Trilce. A veces se pierde de vista estos grandes clásicos. Se tiende a olvidar que también formaron parte de grandes campos de batalla hasta lograr establecerse definitivamente. Bueno, y cierra esta mesa Susana Haug, poeta, narradora. Tuvimos la oportunidad de escucharla hace 2 días leyendo sus textos poéticos, profesora de la Universidad de La Habana, quien tiene en proceso un ambicioso libro sobre los raros post-Darío, algunos de los raros
hispanoamericanos del siglo XX, del que esperamos ansiosamente. Bueno, Susana va a hablar sobre las lecturas cubanas de César Vallejo. Adelante, Susana, bienvenida. Muchas gracias a la Casa de las Américas, al doctor José Antonio Mazzotti y al doctor Fornet por la invitación y la presentación. Yo me voy a excusar de antemano porque mi texto es muy largo y por lo tanto no voy a leerlo completo. De entrada, es un texto que se propone hacer un rastreo al menos somero del vallejismo en Cuba. Y todo texto que se propone ese tipo de lectura pues está sujeto a un crecimiento continuo y está sujeto a revisar los textos que confronta con las matrices vallejianas, pues preguntándose hasta dónde llegan los alcances de la influencia. Por lo tanto, aquí hay muchas notas al pie y contrastes con poemas de Vallejo que yo no voy a citar, o algunos poemas de autores cubanos que tampoco leeré o solo una mención, y incluso fragmentos intermedios del texto que también voy a tener que extractar. Incluso de los poetas que yo considero al final, digamos, de lo que sería el siglo XX poético cubano, que mejor, de una manera más fecunda, reflejan las influencias, asimilan y devuelven de una manera muy personal y nutricia las lecturas e influencias de Vallejo, que son Raúl Hernández Novás, no solo desde la ensayística, sino de su propia poesía, y por supuesto Ángel Escobar. Solo puedo hacer breves menciones. Eso merece, por supuesto, un capítulo aparte, y de hecho, por ejemplo, para el caso de Escobar, hay un excelente ensayo de Francisco Moral que se llama precisamente Escobar, la luz sobre el asfalto, que trabaja mucho estas concomitancias entre Vallejo y Escobar, que fue un devoto lector toda su vida del poeta peruano. El trabajo está dedicado a la memoria de mi amigo Enrique Sainz, gran lector de poesía. Vallejo tiene entre los lectores y poetas cubanos una familia en extremo devota, tan extensa como franca, fiera, fiel, sin saña. Invocar su nombre significa hablar, incluso más que de poesía, de un tipo de vivencia y de actitud llamada vallejismo, con el mismo fervor con que se viven y se llevan los versos, la bondad y la figura ejemplar de José Martí en la maleta espiritual de los cubanos, donde quiera que estén en el mundo. Porque la imagen y la palabra vallejianas están muy cerca, íntimamente cerca, del verbo, la postura ética y el humanismo revolucionario del apóstol. Así, Martí y Vallejo van de la mano a menudo en nuestro país, y si se es martiano por alguna arista, también se es inevitablemente vallejiano. A ambos se los lee en el terreno poético con la reverencia de lo sagrado, de las epifanías del espíritu, y se los invita a formar parte de nuestras vidas con visceralidad, con fervorosidad, con inevitable familiaridad. La experiencia formativa, la educación sentimental y ética de quienes han leído a Martí a lo largo de sus vidas, desde la infancia o la adolescencia hasta la vejez, los predispone de manera inmejorable a la recepción amorosa y definitiva del poeta de Trilce. La historia del vallejismo en Cuba es tan larga y fecunda en hijos y realizaciones como la del cervantismo en España o el sorjuanismo en México. Obliga a convocar, dígase a conjurar, una membresía extensa de poetas y críticos que ha dejado contribuciones notables al conocimiento amoroso de Vallejo hasta formar nuestra propia tradición cubana. Esa nómina de admiradores ha profesado en versos y ensayos, desde una pasión inquebrantable, desde una fidelidad casi religiosa, por el nivel de reincidencia, el testimonio de su admiración por Vallejo. Cintio Vitier, Gastón Vaquero, Roberto Fernández Retamar, Raúl Hernández Novás, Ángel Escobar y muchos otros feligreses. Estos apuntes, luego, no pretenden ni pueden en su cronotopo modesto abarcarlos a todos. Siquiera me gustaría, a manera de homenaje y comunión poética con quien es para mí, con Quevedo y José Martí, el más grande y conmovedor poeta de la lengua española, evocar algunos modos de influir y de fecundar que Vallejo ha dejado como túneles o cajas de resonancia en la literatura, el pensamiento y la vivencia de los cubanos. El asunto de la influencia adquiere su propia problematicidad, porque la presencia de Vallejo adopta un bosque de variantes posibles al contaminar estas escrituras que lo suceden, algunas más explícitas, otras más larvadas y camufladas, debido a la facultad vallejiana de provocar una imantación antes que una imitación estéril entre quienes lo leen y lo admiran.
De esta manera se transmuta y penetra la sustancia ético-poética a la visión del mundo, al universo imaginativo y lingüístico de los autores a quienes marca a través de la influencia directa o indirecta, el homenaje lírico, la reescritura, la intertextualidad, la palinodia, la cita en epígrafe como encabezado, la dedicatoria, la mención explícita, la glosa, el comentario, el préstamo. La historia de la poesía es imposible de distinguir de la influencia poética, nos dice Harold Bloom, puesto que los poetas fuertes crean esa historia gracias a malas interpretaciones mutuas con el objeto de despejar un espacio imaginativo para sí mismos. Así pues, la influencia de Vallejo en la poesía y el ensayo cubanos asume también las formas derridianas de la huella, el resto y la espectralidad. Se vuelve difícil de elucidar en ciertas instancias si se trata de una auténtica y deliberada influencia o bien de coincidencias con este o aquel poema vallejiano. Con todo, a más de 60 años de la publicación de su poesía en Cuba, ¿quién que es no conoce, no ha leído o parafraseado un verso de Vallejo? Bien sea que exhiba a nivel literario o no las señales de su paso como una suerte de letra escarlata. Creo que una buena parte de los poetas cubanos a partir de Cintio Whittier y sobre todo desde fines de los años 50 en adelante con la poesía conversacional de Roberto Fernández Retamar, Fayad Hamis, Rolando Escardó y tantos, pertenece de alguna manera a la genealogía de quien escribiera Los Heraldos Negros, e incluso aquellos que además se confiesan deudores de Neruda. Sucede que se puede ser un poco nerudiano sin traicionar ni abandonar por ello a Vallejo. Las influencias poéticas son a un mismo tiempo múltiples, escindidas, yuxtapuestas, acumulativas, jerarquizadas, contradictorias, al punto que no existe, en definitiva, dentro de la literatura, la apostasía, sino el religamiento y la convivencia. Los escritores van construyendo de lectura en lectura su harén de referentes, presencias tutelares y estirpes literarias que los rondan, atormentan e interfieren en algunos casos con su propia voz en distintos momentos de la vida. En el consumo literario de nuestros escritores se juntan los poetas nacionales con los hispanoamericanos, los norteamericanos con los europeos y de otras geografías globales. A menudo entonces conviven las resonancias y apropiaciones de Neruda, de Borges, de Huidobro, de T.S. Eliot, de Pound, de Dante, de Pessoa, en extraños ecosistemas no exentos de fricciones y pugilismos, donde predominan más unos sobre otros en distintas etapas evolutivas de los poetas, pero siempre, siempre persiste alguna huella de Vallejo, consciente o inconsciente, real o posible, escapando por alguna arista, imagen o sonoridad del poema. Distintas generaciones de cubanos han preferido ya los heraldos negros de Trilce, ya los poemas humanos. En ciertas etapas de la literatura nacional y para autores puntuales, los textos de Trilce o de España, aparta de mí este cáliz, se han alternado en las preferencias lectoras, han hallado un diálogo más intenso con la contemporaneidad, han conectado con particular eficiencia con la sensibilidad de ese presente, o bien han estado más cerca de la norma poética al uso y también han dialogado mejor con los contextos históricos, políticos, sociales y culturales que se vivían. En última instancia, Vallejo se ha comportado en Cuba no solo como un inagotable generador de influencias y prácticas de lectura, de aprendizaje poético, que se renuevan de una generación a otra, sino que tiene la rara virtud de crear, además, auténticas experiencias vitales, conmociones y conversiones ético-espirituales en quienes se asoman a su universo poético. Solo José Martí, antes que Lezama, o Whittier, o Fina García Marrús, o Eliseo Diego, causa semejantes reacciones estéticas y sacudidas en la conciencia. ¿A qué se debe la persistencia de Vallejo en el gusto y las escrituras poéticas cubanas, a pesar de las modas literarias, los cambios históricos y de paradigmas estilísticos, la llegada de nuevas dicciones poéticas? ¿En qué reside su capacidad de afectar la poesía y la vivencia de los otros con resultados tan proteicos y, según la calidad de los poetas, tan variables en su eficacia? Mario Benedetti intentó mediar un poco en esa querella bizantina cuando escribió Neruda y Vallejo, dos modos de influir, a la altura de 1967, esto se publicó en una revista Casa de las Américas, diciendo que hoy parece bastante claro que en la actual poesía hispanoamericana las dos presencias tutelares se llaman Pablo Neruda y César Vallejo, pero inclinó algo más la balanza hacia el segundo al añadir, en tanto que Neruda ha sido una influencia más bien paralizante, casi diría frustránea, como si la riqueza de su torrente verbal solo permitiera una imitación sin escapatoria,
Vallejo se ha constituido en motor y estímulo de los nombres más auténticamente creadores de la actual poesía hispanoamericana. Cada uno de ellos tiene, pese a ese entronque común, una voz propia e inconfundible. Neruda funciona sobre todo como un paradigma literario. Vallejo, en cambio, así sea a través de sus poemas, como un paradigma humano. Es tal vez por eso que su influencia cada día mayor no crea, sin embargo, meros imitadores. Aquí pareciera aventurarse una respuesta al menos parcial. Por otra parte, a diferencia de otros vanguardistas coetáneos y escritores posteriores, en Vallejo confluyen y se simultanean lo que llama Octavio Paz las dos tendencias de la poesía contemporánea, el amor por la imagen insólita y el prosaísmo poético. Esto es en El Caracol y la Sirena. Definiciones que José Olivio Jiménez designa al analizar las manifestaciones de la vanguardia en Hispanoamérica como poesía hiperartística e hipervital, a menudo presentadas como posturas separadas o antagónicas. Ciertas zonas de la lírica nacional, en consecuencia, cultivadoras de una línea trascendentalista o bien experimental, sentiría una atracción hacia el Vallejo de aspecto más hermético, casi neogongorino por la violencia asociativa de sus originalísimas imágenes y metáforas, por las rupturas de la sintaxis, el lenguaje y su sistema significante. Mientras que los cultivadores de una poética ya social, coloquial, conversacional o neorromántica vendrían a preferir, en cambio, los poemas de mayor carga anecdótica, presencia del acontecer histórico, deliberados prosaísmos y apartes coloquiales. Roberto Fernández Retamar, uno de los críticos que con mayor sistematicidad ha apuntado el papel capital y renovador de Vallejo, primero dentro de las vanguardias hispanoamericanas y luego en las eras poéticas sucesivas, así como en su quehacer literario personal, se encargó de facilitarme la pesquisa del vallejismo cubano a través de su trabajo Vallejo entre nosotros, reelaboración de su conferencia inaugural de la Semana de la Cultura Peruana en julio del 2013. Allí Retamar cita un extenso fragmento de Experiencia de la Poesía, ensayo de Whittier de 1944, donde el originista, hasta ese punto influido por Juan Ramón Jiménez y José Lezama Lima, refiere como un hito trascendental el arribo de César Vallejo a su vida de poeta y de hombre, por la transformación que éste operó en su estilo, su religiosidad y sus convicciones éticas. Cito a Whittier. Después de mi entrada en el transparente reino juanramoniano, los principales acontecimientos de mi formación poética han sido las lecturas del libro de José Lezama Lima, Enemigo Rumor, y el hallazgo del poeta peruano César Vallejo. No intento aquí conciliar teóricamente a unas figuras tan distantes que en mí ya se han amistado para siempre. Cuando hice el hallazgo, en un día inolvidable, del quemadísimo Vallejo, comprendí como nunca, escanciado por él hasta el hueso natal de la vida, ese destino de oscuro, trágico salmista que al poeta auténtico, no obstante toda posible apariencia, lo empuña en lo más hondo. Y es que Vallejo intuyó y aceptó, con esa aciaga valentía suya, que la poesía es, si de veras se la afronta, carnal y literalmente una cruz. Por eso la primera reacción que su vida y su obra nos deben provocar es de vergüenza, de lástima por el infame oficio y vanidad que se nos ha vuelto la palabra, de asco por la venial retórica que nos inunda. En esa cruz de la poesía supo agonizar y morir Vallejo, apurando hasta las heces el cáliz de la sed humana. Como veis, para mí Vallejo no es un poeta más o menos valioso, es antes que nada un hombre que reclama nuestro amor, sin duda el hombre supremo en lo que va de siglo, ha parido América. Cierro la cita. Años más tarde, Whittier, acaso el más martiano de nuestros poetas junto con Retamar, volvería en Notas en el centenario de César Vallejo a rememorar el cataclismo interior que se operara en él bajo la advocación de ese poeta tremendo, y confiesa sin tapujos, con una humildad que suena a Martí: lo primero que sentí al leerlo, en mi juventud primera, fue vergüenza de haber escrito, y así lo dije en Experiencia de la Poesía. Un año antes ya lo decía con especial violencia, y qué enorme y pavorosa costumbre, qué infame oficio y dulzura se nos ha vuelto al final la poesía. Veamos su ridiculez, su escarnio, es preciso apedrearla. Gracias a la antología argentina de Xavier Abril y al entusiasmo lector de Whittier, para quien el conocimiento de Vallejo tuvo el valor de una experiencia transformadora, es decir, de una revelación de lo sagrado, otros miembros de la familia de orígenes como Fina García Marrús y Eliseo Diego recibieron en diversa magnitud el impacto de Trilce y se estremecieron con la visceralidad lírica y humana contenida en los reclamos de justicia social y redención que se desbordaban de poemas humanos y España. Testimonios y homenajes a Vallejo, en tanto hallazgo refinidor de sus creencias y entendimiento poético, quedan en el tríptico de sonetos de Whittier con el revelador título de Dañado Eco, que incluye En Vísperas.
Cito un fragmento. César Vallejo apaga hombre, suena hombre, me ocupa con la boca de su pena. Era el muerto de turno, el que veía la cucharita desplomada y tierna. Lloraba en sus instantes, luego abría la caja de la música materna. Era el mártir de turno. Es en 1988, sin embargo, cuando Whittier escribe su poema definitivo sobre este padre literario y vital que lo acompañará siempre, junto a Lezama. Es el soneto titulado Vallejo mismo. Leo un fragmento. Ser uno sin querer César Vallejo, saber cómo el difunto vivo ardía, estar con él a solas, cual solía, desde su corazón a su entrecejo. Testamento de todo lo que dejo, tener hambre del hombre en agonía, beber el cáliz de la poesía, ser sin cesar César Vallejo. Fina García Marrús tampoco puede escapar al deseo de expresar líricamente el impacto emocional que le produjera Vallejo, aun cuando a nivel estilístico temático no se aprecia visiblemente su maestrazgo. En general, la relación con el peruano nunca produce un discipulazgo ramplón y derivativo entre los origenistas, sino que representa antes que nada un estímulo espiritual y un camino de renovación creativa por la vía del conversacionalismo, la búsqueda de la potencia expresiva intensa de las palabras mediante el amor como fuerza religadora de los sentidos y el pergeño de un léxico, símbolos e imágenes más personales. El poema de Fina, editado en la revista Orígenes en 1944, escoge el formato de una epístola lírica, confesional, para desvelar las resonancias vallejianas, no por interiores menos significativas para su crecimiento poético y humano. El texto resalta, de paso, las claves, intereses y motivos desde los que el autor de Trilce fue aprehendido e incorporado por la poeta cubana hacia su propia indagación en la sustancia y la interioridad de la poesía. Es un texto muy largo que empieza: César Vallejo, tu bastón, tus ojos, tu madre, tu chaleco humilde y triste, tus palabras de uso gastadas noblemente como una herramienta milenaria. Realmente es un gran texto de Fina. Voy a saltar. Recordemos que si bien el nombre de Vallejo aparece incluido en la revista de Avance en fecha tan temprana como 1927, con su manifiesto vanguardista Poesía Nueva, cedido por Amauta y antes editado en Favorables París Poema, lo cierto es que empieza a diseminarse entre contados intelectuales cubanos de la República y a ser descubierto como poeta casi exclusivamente a través de la mencionada antología de Xavier Abril, que primero impacta en el círculo de los origenistas, incluso a otras individualidades como Gastón Vaquero y Lorenzo García Vega, con excepción de Lezama Lima, quien apenas se refiere en sus ensayos críticos al Vallejo poeta o a sus apreciaciones tan particulares sobre las vanguardias. Recuerda Eliseo Diego cómo llegaron por un encuentro fortuito del tipo absurdo, solo tú eres puro, al conocimiento amoroso de quien escribió la poesía más tierna, más dolorida, más violenta a nivel tropológico y más irrepetible del idioma español, que alcanza, como en pocos creadores, la facultad de reducir la palabra a ese ogni lingua debe entremando muta del verso de Dante. Dice Eliseo Diego: en Cuba conocimos a Vallejo gracias a Xavier Abril. Cynthia Whittier se encontró con él, con Vallejo, en una librería de La Habana y enseguida lo presentó a su novia Fina y a su hermana Bella, que era novia mía. Después lo trajeron a casa, que desde entonces fue la suya, como decimos en Cuba. Así llegó a La Habana Vallejo por los años 40 y ahora tiene aquí muchos amigos. Un texto que se llama César Vallejo no está escuchando y llama mucho la atención el grado de amistad y de familiaridad con que presenta Vallejo, no como una influencia literaria, sino como un hombre, como un amigo. El mismo ritual va a repetirse una década después cuando Rolando Escardó compre una vez más la antología de Abril, a la sazón el único libro con poemas de Vallejo en existencia en Cuba, y lo comparta con sus amigos del grupo de poetas de los 50, como Fayad Jamís y Luis Rogelio Nogueras. Sin duda la generación del 50, con Roberto Fernández Retamar a la cabeza, leyó y asimiló con inteligencia las lecciones poéticas de Trilce, en especial las que provenían de su costado coloquial. En los mejores poemas de Retamar, Escardó, Nogueras, Vallejo nunca se siente como un espectro asfixiante, evidente y mal digerido, sino como una influencia asimilada fecundamente hasta incorporarse al universo conceptual, a la música de la prosodia y a la individualidad estilística de cada poeta. En Retamar hay, por supuesto, un espíritu que toma elementos de Trilce y de poemas humanos, desde los increíbles aciertos de tono, de selección de fragmentos anecdóticos esencializados, hasta los contenidos sociales o éticos, unidos al aprovechamiento de aquellos apartes tan únicos y coloquiales de Vallejo,
que rompen el sistema poético y lingüístico en toda su cadena sintagmática y de sentido, mientras introducen pequeñas autodeprecaciones, rebajamientos, comentarios arbitrarios e ilógicos o retazos de voces, adverbios y tantas otras impurezas necesarias a la poesía. Poemas como Y Fernández, Nosotros los sobrevivientes, o el más tardío Siempre me gusta vivir, de explícita apropiación vallejiana, así lo demuestran. En el caso de Rolando Escardó, otro autor de la misma promoción de Retamar, poseedor de una densidad tropológica y una gran comunicabilidad y expresividad líricas, de quien la lírica nacional suele mencionar a menudo sus afiliaciones con Trilce y Poemas Humanos, es quizás su poema El Valle de los Gigantes, de entre todos, uno de los más vallejianos y mejor logrados. Cito un fragmento. La luz transforma esa pared silenciosa, el pozo, la caverna. La luz se cae al pozo de mi alma. ¿Dónde? ¿Dónde encontrar? ¿Dónde una puerta abierta, una ventana? ¿Dónde el sitio de estarme para siempre? En esta profunda cavidad sin mapa estoy perdido. ¿Desde cuándo se pierde lo perdido? Exploro el interior, atisbo, palpo, pregunto. ¿Qué estoy haciendo, Dios, que busco en la caverna? Me voy a saltar todo, por supuesto, el pedazo que sigue, porque no hay más tiempo, donde habla un poco de la influencia en Vaquero, que le dedica también uno de sus grandes poemas, le dedica 2 ensayos, uno de ellos muy interesante, determinadas reflexiones que hago entre las cercanías expuestas ya por Vitier en varios ensayos, entre Martí como padre espiritual, ¿no?, de Vallejo, sin que Vallejo pudiera leer evidentemente la poesía de Martí, porque apenas estaba publicada y difundida en la década del 20, aunque Larrea le cuenta en una carta que sí está citada en la tesis de licenciatura de Vallejo, un fragmento poético reflexivo que pertenece a Martí. Así que lo que le voy a leer es ya el final del texto, omitiendo todo lo demás. El poeta acaso más insuperable de América escribió: cuando alguien se va, alguien queda. Y en efecto, aunque Vallejo transmigró a otros espacios físicos, su presencia, su paso por las quebradas y las cimas de la poesía y el pensamiento cubanos, como el mulo de Lezama, todavía perduran. Hasta cuando parece que hace silencio entre nosotros al entrar en el siglo XXI, porque no lo citan directamente o apenas lo colocan como referencia a los jóvenes poetas de ahora, Vallejo ha fecundado y renacido por medio de cauces infinitos, de vasos comunicantes insospechables en tantos y tantos autores, que asoma y regresa a nosotros siempre, siempre, siempre. Bueno, muchísimas gracias a Susana Hauck por esa excelente intervención, resumen, esbozo de su trabajo, del trabajo que tiene ya realizado, del que, como ya dice, puede seguir creciendo, con el que se cierra esta mesa. Yo creo que ha sido muy buena, muy reconfortante escucharla y seguramente despertará muchas preguntas y comentarios. Entonces, tienen ustedes la palabra. Hoy no le toca hablar a Mazzotti, dicho sea de paso. Allá, Pedro. Pedro. Por favor, Pedro, sí, me han pedido algo, que vengan acá, disculpa la incomodidad, pero resulta que cuando esto se transmite es un poco, alguien habla al vacío, no se entiende nada, entonces... Bueno, buenos días. Me han gustado todas las ponencias, mucho el humor de Paolo de Lima, que me hace recordar que en la costa peruana tenemos una lengua viperina. Incluso Arguedas tiene un texto en el que cita una conversación de la que él participó con Porras Barnechea, Martín Adán y creo que con Mejía Vaca, y les llama víboras maravillosas o algo así, ¿no? Lo que pasa es que ahora el academicismo nos ha refrenado un poco ese componente viperino. Pero yo quería comentar el texto de Perla, porque me ha tocado profundamente un tema que a mí me interesa, que es el tema de lo cardíaco en la poesía, que me parece que es central en Vallejo y central de lo poético en sí mismo. Y creo que en ese componente cardíaco, esto va a ser un comentario más que una pregunta, y si ella quiere puede reflexionar al respecto. En el componente cardíaco se da una coincidencia de la tradición judeocristiana con la tradición indígena de lo que se entiende por pensamiento.
Porque lo cardíaco no solo está presente en el Nuevo Testamento como abrir el corazón para recibir la luz de Cristo, sino que también está presente en el Antiguo Testamento, y creo que esto es un componente también fundamental de César Abraham Vallejo, ¿no? La parte antiguo testamentaria, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, en la tradición profética, se llama a los gentiles o a los que no se entregan a Dios, se les dice incircuncisos de corazón, que tienen el corazón endurecido, que son incapaces de sentir, de experimentar lo sagrado en la existencia por esta cerrazón de corazón. Y esta tradición judaica se reactiva en la Cábala y en el Zohar, en el que se habla de la Shejiná como espíritu femenino, el cual cuando se abre el corazón del estudioso de la Escritura, puede conectarse a través del espíritu de lo femenino con lo divino, y por eso, por ende, hay una episteme del corazón, a través de la mediación de la Shejiná. Y esto también se da de manera diferente, bueno, para todo esto también se reactiva en el Renacimiento italiano, en la escuela neoplatónica, por ejemplo con Marsilio Ficino, y también en León el Hebreo, la posibilidad de conocer desde el amor, conocer desde el corazón, o sea que el corazón es un órgano epistémico. Y esto también se corresponde, salvando las distancias y la diferencia, con el pensamiento indígena en general, ¿no?, de todo el continente, en el que el pensamiento siempre está ligado al corazón. Por ejemplo, en Shipibo Shinan es pensar, pero también es extrañar, es recordar, es sentir. Pensar es siempre pensar afectivamente. Entonces ahí hay una coincidencia que podría ser interesante para pensar estas dos ancestralidades que nutren la poética de Vallejo, y en el momento en el que tal vez exista una posibilidad, no de síntesis dialéctica perfecta, pero sí de coincidencias. Y cuando se empieza citando a Vargas Llosa sobre la razón pura, Vargas Llosa vuelve a dar cuenta que su pensamiento filosófico siempre está desfasado, siempre quedó atrás, ya fue desmentido lo que él dice, porque incluso desde el punto de vista de las neurociencias, nosotros pensamos con todo el cuerpo. O sea, tenemos neurotransmisores en el corazón y neurotransmisores en el estómago. Entonces, la razón pura de la ilustración es una quimera, no existe. Siempre pensamos afectivamente. Y creo que, y esto incluso sucede en el campo de las ciencias de la naturaleza o de la física. Y quien lo desarrolla un poco es Heisenberg, en su pensamiento filosófico, cuando hace una crítica del positivismo y señala el rol de la intuición y de la maravilla y del componente estético, incluso en la fórmula matemática, en el hallazgo científico. Y yo no sé si los conoces, pero en todo caso me gustaría dártelos como referencia desde el mundo occidental académico. Por un lado, a James Hillman, que es un neo-jungiano, que tiene un libro, El pensamiento del corazón, en el que habla del corazón como órgano, primero como episteme, pero como órgano imaginal, y retoma el componente de lo imaginal de Henri Corbin, que lo desarrolla en su libro El hombre de luz en el sufismo iranio. Lo imaginal no como capricho de la fantasía, sino como posibilidad de una episteme transracional que permite a través de lo simbólico entrar en contacto con lo innombrable. Lo cual también es muy cercano. Es apasionante lo que estás diciendo. Ya, voy a acabar. Sí. Sí, voy a acabar porque... Y también recomendaría la lectura de Emanuele Coccia, que según Fabián Ludueña, un filósofo contemporáneo argentino, dice que es el príncipe de los filósofos y trabaja el concepto de episteme de la inmersión. Entonces, eso para no alargarme. Sí, no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por
tu lectura y tus sugerencias. Muchísimas gracias de corazón porque es un gesto muy, muy generoso y todo lo que dices concuerdo plenamente. Y gracias por las referencias bibliográficas, las tendré en cuenta y de hecho al escribir este primer draft del ensayo me he preguntado cuál es el papel del corazón en la filosofía andina, en el pensamiento andino. Y esto es algo que tengo que profundizar porque no es mi campo, ¿no? Soy profundamente ignorante, pero gracias por mencionar también a Cocha, que estaba en las conclusiones, el texto sobre la casa, sobre todo, en que habla de la compasión y la convivialidad. Pero sí, son todas resonancias muy pertinentes. Y muchas gracias. Sí, cualquier otra pregunta o comentario no tiene que ser tan brillante como Pedro. Sí, tenemos a Raúl Bueno y a nuestro amigo Ashley. Creo que hablo suficientemente fuerte. No, pero por favor. Sí. No veo bien hacia abajo. Las tres ponencias me han interesado, me han gustado. Estoy satisfecho y les agradezco. Solamente para tender un hilo conductor entre las tres. Lo que dice al inicio de su ponencia, Matsi, la influencia de Trilce de Trilce está en el texto secreto de la poética vallejiana, es decir, quienes aceptan a Vallejo como influjo potente y fuerte están aceptando el pulso de esa poética, no el estilo. Es imposible hacer una escritura que sea vallejiana copiando el estilo porque suena demasiado Vallejo. Y lo mismo queda dicho en el trabajo de Susana, claro, con su demostración tan clara, ¿no?, de cómo ocurre esta recepción de lo vallejiano en la escritura cubana. En la tensión que se genera entre lo que dice Eliseo Diego, es irrepetible, ¿no?, ya se ha comentado aquello, y lo que dice Roberto Fernández Retamar, no hay apropiaciones vallejianas. Yo creo que allí está el pulso secreto de la poética vallejiana. Y lo mismo se ve de algún otro modo en lo que dice y nos trae a colación, ¿no?, con ese picadillo fabuloso de citas, ¿no?, nuestro Paolo de Lima. ¿Quiere decir algo más? Paolo de Lima y de Arequipa, esa era, no, porque lo hemos hecho de Arequipa igual. Y es que en esas críticas que le hacen, y son duras, que le hacen a Trilce y a Vallejo, de pronto se están dando, sin que los críticos se den cuenta, ¿no?, los elementos descriptivos que hoy estamos juzgando más valiosos. Lo que niegan, sí. Justamente podríamos leerlos a ellos en positivo ahora. Por ejemplo, cuando dicen, aparta mucho las palabras, ¿qué conexión hay entre esto y aquello otro? La tensión de la poesía. Lo que decíamos al comienzo, ¿no?, el pulso secreto de la poética vallejiana. Era eso. Fantástico. H, por favor. Claro. Sí, pues. Todo ese... Bueno, ocurre que me parecieron muy interesantes las tres ponencias, muy enriquecedoras, pero sobre todo la de Susana Hau, porque ayer mismo tuve ocasión de leer el poema de Fina García Marruz, La Carta a Vallejo, que me pareció un poema magnífico. Solo decirte que, claro, lo de el viento, la huella vallejiana y la huella de Neruda, también se puede rastrear en la poesía de Roque Dalton, que aunque no fuera cubano, sí, entonces, de hecho, Mario Benedetti, creo que le entrevistó en Casa de las Américas, sale la recopilación, o sea, valoración múltiple, creo, y ahí sale como Dalton menciona, ¿no?, que los dos poetas lo influenciaron y hay un flujo rastreable de los dos.
pero que claro, Vallejo fue más como, se define a sí mismo como un nieto de Vallejo. De hecho, es tema de otra ponencia que estoy trabajando, que la familia Vallejo, ¿no? Ese término lo acuña Roque Dalton, y yo creo que es algo muy útil para analizar las semejanzas, ¿no? de estos poetas, bueno, tanto cubano como yo, por ejemplo, también analicé un poeta estadounidense, Philip Levin, que claramente es de la familia Vallejo en el sentido que define Dalton, ¿no? Que es un sentido más latinoamericano, diría yo, a diferencia de lo español, que claro, los españoles también tienen mucho poema dedicado a Vallejo, pero es diferente el tono y el sentido de la influencia, ¿no? Solo eso, muchas gracias. Sí, gracias. No sé si alguno de la mesa quiere decir algo. Agradecer nada más los comentarios. Sí. Paolo, una cosa, mientras te escuchaba hablar, ahora que lo dijo Raúl también lo pensé, en principio uno tiene la sensación de que estas personas estaban leyendo mal a Vallejo, pero al mismo tiempo después dice, no, lo estaban leyendo bien. Es decir, si no nos genera eso, si no nos genera, o existen antecedentes en estas batallas intelectuales, existen antecedentes de tanta rabia, digamos así, contra un libro, porque tú dices, no estaban entendiendo triste, pero estaban entendiendo que había algo ahí que merecía esa andanada, sino por qué se toman el trabajo de tanta virulencia. Sí, les molestó, quizás, no sé, quizás algo de envidia también, les molestó que lo compararan, como digo, con Walt Whitman, que lo pusieran tan rápido en un sitial, igual les chocó, porque sí les gustó los heraldos negros, pero Trilce no lo acepta. Y bueno, pero sí, es una polémica extraña que estaba perdida y gracias a Puccinelli ha reaparecido, la podemos tener. Pero en la poesía peruana, la otra que recuerdo es la que tuvo Romualdo en los años 50, por el tema de la poesía pura, poesía social, donde estuvo incluso Vargas Llosa, ¿no? Es útil el sacrificio de la poesía, por ejemplo, se preguntaba, ¿no? Porque, y fue también bastante amplia. También hay un libro donde recopila esa polémica que participan como 30, 40 personas. Pero después, salvo estos dos, no hay otro libro que haya sido tan amplio, digamos, ¿no? De personas que participan en la polémica. Sí, y Susana, te recordaba también esto, tú mencionabas la presencia de Vallejo obviamente en los textos y también esta mitología de esta iniciación, Cintio, que lo encontré en un libro, y recordé que hace años leí en una revista Revolución y Cultura un texto de Silvio Rodríguez que comentaba, bueno, lo tienes por ahí, que dice, el grupo de ellos, el Caimán, y esto dijeron, el primero que vaya a París tiene que ir a la tumba de Vallejo. Y fue Silvio, creo, el primero, y se tomó una foto y le llevó algo a la tumba, no sé bien. Y hay una entrevista de Silvio donde él confiesa, vamos, no solo su vallejismo, sino como la prosa, la poética y la poesía de su trova es puro Vallejo. O sea, tiene una influencia directísima. Eso es zanjando su deuda. Para que no diga que él no reconoce su influencia y no se angustia. Bueno, pues nada. Sí. Pues me encantó tu texto sobre la influencia de Vallejo en los poetas de orígenes. Y si pudieras decirme como ahora o en privado, como la influencia de Vallejo en Eliseo Diego, que es un poeta en que estoy escribiendo. Por la parte de lo menor. A ver, si puedes hablar por ahí. No, pero, o sea, Eliseo Diego, las influencias van por la parte que decía Raúl muy bien, o sea, es por el potens vallejiano, no es por la captura, al final es inacible e irrepetible del estilo, pero en esa idea que ya encuentra una coincidencia con una mirada inicial de Eliseo hacia lo menor, hacia la materialidad de las pequeñas cosas, hacia la importancia que él le da a determinados objetos y al mundo infantil, ahí yo creo que entra esa simpatía inicial. Sí, exacto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Perla, a Susana y a Paolo por estas fabulosas intervenciones, a ustedes tanto por las intervenciones como por su atención. Muchísimas gracias.